Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos muchísimo su asistencia a estos eventos en la Semana por la Diversidad, organizados por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. El día de hoy tenemos una súper invitada a nuestra conferencia magistral, la doctora Joan Guerrero McManus, quien nos acompaña con una charla muy interesante sobre la discriminación hacia personas LGBT LGBTQIA más en contextos universitarios. Voy a leer rápidamente la semblanza curricular de la doctora para que podamos conocer un poco más de ella. La doctora Chauvin estudió biología en la Facultad de Ciencias y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Actualmente es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencias, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Actualmente es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido bastantes premios dentro de la universidad, como la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y el premio de investigación en el área de humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctora Shivon Guerrero. Muchísimas gracias, Cristina. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a Carla Ramírez Pulido de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Perdonen el ruido ambiental, en esta ciudad es un poco difícil que no haya ruido, pero bueno, muchas gracias también a les estudiantes de servicio social que acompañan a la comisión y bueno, desde luego, gracias por interesarse en el tema LGBTI. Y ya decía Ana Cristina que en efecto esta es una charla sobre la discriminación a personas LGBTI en contextos universitarios. Y bueno, me parece importante comenzar diciendo que estamos en un momento particularmente difícil para las diversidades sexuales y de género. No solamente, desde luego, para las diversidades sexuales y de género, es un momento difícil para muchas poblaciones. Estamos viendo un retroceso, pues no sé si diría inédito, pero sin duda preocupante. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Norteamérica, lo estamos viendo en América Latina, donde vemos retroceder derechos en distintos países y vemos, por ejemplo, cómo en países como Inglaterra ha habido un retroceso de los derechos de las personas trans, en Estados Unidos un retroceso muy notable de los derechos de las personas LGBTI, algo similar ocurre en el caso de Argentina, en el caso de Perú, de una manera un poco menos marcada. Pero bueno, estamos en un contexto internacional difícil y creo que eso hace importante que no quitemos el dedo del renglón y sigamos insistiendo eh, en la importancia de seguir hablando de los derechos humanos en general y de las poblaciones LGBTI en particular. Y habiendo dicho eso, bueno, esta charla la he planeado dividiéndola en tres partes. La primera es explicar el concepto de discriminación. Me parece que es una palabra que usamos cotidianamente, pero que no necesariamente sabemos en términos, digamos, de la legislación mexicana, qué es exactamente discriminar. Una vez hecho eso, en la segunda parte voy a distinguir la discriminación de, por ejemplo, otras formas en las cuales se puede hacer una diferencia entre personas o poblaciones y que no son discriminatorias, sino al contrario, que buscan corregir, por ejemplo, los efectos de la discriminación. Me refiero aquí concretamente a las políticas de acción afirmativa o políticas de cuotas o políticas que también llegan a llamarse discriminación positiva y que generan en algunas ocasiones mucha discusión de por qué esto no es una discriminación a poblaciones mayoritarias. Me parece importante aclarar este punto justamente porque este tipo de confusiones alimenta en muchas ocasiones la corrosión de los derechos humanos de grupos minoritarios. Y en la última parte llegaré a poner ejemplos muy concretos de formas de discriminación que ocurren en el ámbito universitario. Así está organizada la plática y bueno, habiendo dicho eso, entro en la primera parte. Cuando hablamos de discriminación estamos hablando de un concepto que involucra tres elementos. Los voy a mencionar rápidamente y luego los voy a explicar cada uno. Hablamos de discriminación cuando se cumplen tres condiciones. Primero, que hacemos una diferencia entre una persona u otra o entre una población u otra. Hacemos una diferencia o hacemos una clasificación o hacemos una distinción.
Este es el primer elemento. El segundo elemento es que esa diferencia, clasificación o distinción está injustificada. Es decir, no hay buenas razones, está injustificada porque no hay buenas razones para hacer esa distinción. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con que esa manera de hacer la distinción termina siendo lesiva o nociva para los derechos humanos de ya sea un individuo o una población. Así, estos tres elementos son individualmente necesarios y conjuntamente suficientes para hablar de discriminación. Y sí me parece importante que los tengamos bien identificados para saber usar este concepto. De nuevo, hablamos de discriminación cuando hacemos una diferencia injustificada que es lesiva para los derechos humanos de un individuo o de una población. ¿En qué consisten cada uno de estos tres elementos? El primero de ellos, hacer una diferencia, clasificar o hacer una distinción, es en sí mismo algo que hacemos cotidianamente y en sí misma esta no es una práctica necesariamente problemática. De hecho, es algo que solemos hacer en las ciencias, en las academias en general. Una de las condiciones, por ejemplo, para hacer investigación muchas veces consiste justamente en distinguir entre subpoblaciones o reconocer que las poblaciones pueden tener estructura, en distinguir, por ejemplo, entre estadios de edades. eh, Eso lo hacemos con todo tipo de poblaciones, no solo con las poblaciones humanas. Y en sí mismo, el acto de hacer una diferencia, una distinción o una clasificación, en sí mismo no es necesariamente algo que constituya discriminación. Es algo que podemos hacer por muy diversas razones. Pero sí se vuelve discriminatorio cuando se van a, digamos, cumplir las otras dos condiciones. Por ejemplo, que no tengamos buenas razones para hacer una distinción. Buenas razones en este contexto quiere decir que tú puedes proveer de un argumento de por qué esta clasificación es relevante, ya sea para una pregunta que quieres abordar, para una política pública que quieres implementar o para una ley que quieres de alguna manera impulsar. Es decir, si en una política pública, en una ley o incluso en una pregunta que estás abordando y que es parte, digamos, de algo que puede traducirse en diseño de políticas públicas, que puede traducirse en leyes, que puede traducirse de alguna manera en un trato potencialmente diferenciado hacia, por ejemplo, la ciudadanía. Ahí se vuelve importante tener buenas razones para decir por qué estás haciendo una distinción. Si tú no tienes buenas razones, entonces esto hace que tu clasificación, que tu distinción o que el acto mismo de hacer esta diferencia esté potencialmente emanando de un prejuicio, esté potencialmente asentado en un sesgo y que por tanto los resultados o las leyes o las políticas públicas que se implementen pues puedan ser de alguna manera en el mejor de los casos subóptimas, en el peor de los casos francamente nocivas. Y aquí es donde aparece el tercer elemento, que sea lesivo de los derechos humanos. Y aquí recordar que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de un conjunto de derechos que acompañan a los individuos y también muchas veces se defiende la idea de que puede haber derechos colectivos, aunque hay cierto debate en la filosofía del derecho sobre qué tanto funciona este término para hablar de colectivos. Pero bueno, quedémonos ahora con los individuos. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando, por ejemplo, de protecciones que impiden, por ejemplo, el abuso desde lugares como el gobierno, el Estado, y que de alguna manera le proveen al individuo de protección. Incluso hay teóricos del derecho
como que hablan de lo que se llaman las 4 relaciones hoffeldianas, en honor a Hoffel, el teórico que hacía esta distinción, que decía, bueno, hay 4 maneras de pensar en los derechos y no todas son necesariamente eh, útiles en todos los contextos, pero digo, sin entrar en detalles, por ejemplo, decía, bueno, una manera de pensar los derechos es que se le otorga inmunidad en algún sentido a un individuo y por tanto se declara incompetente, por ejemplo, a una estructura como el Estado para hacer algo. Por ejemplo, si se nos declara como poseyendo el derecho de la libertad de expresión, quiere decir que nuestra libertad de expresión es inmune. Está ella misma de alguna manera está protegida justamente ante los embates del Estado. Ojo, este es un concepto normativo. Alguien me puede decir, oye, pero de hecho no, eso no pasa. Sí, es verdad, son conceptos normativos de cómo tendría que ser esta relación. Entonces, esto es simplemente para poner un ejemplo, es una categoría normativa donde una persona en términos normativos se supone que está en principio protegida, es invulnerable ante las intromisiones y actos de un tercero, que podría ser, por ejemplo, el Estado. Esta es una manera de entender lo que son los derechos humanos, desde luego no es la última, no es la única, perdón, pero digamos la tomaré por ahora porque de alguna manera nos ayuda a entender cómo es que los derechos humanos operan. Y aquí hay que recordar que los derechos humanos son integrales, es decir, que requerimos del pleno ejercicio de todos para poder ejercer una ciudadanía plena y tener vidas dignas. Cuando un derecho se ve corroído o afectado, en general eso tiene consecuencias negativas para el resto de nuestros derechos. Y bueno, habiendo dicho eso, entonces simplemente dejar muy en claro que hablamos de discriminación cuando hacemos una distinción para la que no tenemos buenas razones y que de alguna manera socava este marco normativo de protección y por lo tanto vulnera a los individuos. Los puede vulnerar, por ejemplo, en el derecho a la libertad de expresión, en el derecho a la libertad de creencia, los puede, por ejemplo, vulnerar en derechos civiles y políticos, pero también los puede vulnerar en otro tipo de derechos que se conocen como derechos de segunda o de tercera generación, que involucran, por ejemplo, derechos económicos, derechos culturales, derechos sociales, eh, y que también son importantes. Ahí dentro de este abanico también tenemos, por ejemplo, derechos importantes como el derecho a la salud, los derechos electorales, el derecho a ser votado. Y en ese sentido, hablamos de discriminación, lo repito, cuando se hace una distinción sin buenas razones y que es lesiva para los derechos humanos. Esa es la noción general de discriminación. Podemos de alguna manera detectar también distintas formas que puede tomar la discriminación. Por ejemplo, podemos hablar de formas de discriminación directa o de formas de discriminación indirecta. Una forma de discriminación directa es cuando alguien, por ejemplo, un funcionario público, a través de sus acciones o a través de su inacción, y ese también es una distinción importante, genera una distinción o deja actuar una distinción no justificada que es lesiva para los derechos humanos. Y ojo, aquí acabo de introducir otra manera en la que la discriminación puede operar. Puede operar activamente a través de acciones que se emprenden o puede operar de una manera, digamos, un poco más pasiva a través de la inacción. Eso puede que a la gente le sorprenda, puede que haya gente que diga, ¿cómo puede ocurrir discriminación a través de la inacción? Y aquí recordar que nuestro país tuvo en 2011 una reforma a nivel nacional en el ámbito de derechos humanos que estableció lo que se llama el principio pro persona y que establece la obligatoriedad para todo funcionario, toda funcionaria, ya sea, digamos, de la federación, de los estados, de los municipios o de organismos desconcentrados o descentralizados, lo cual incluye a nuestra universidad, por cierto, eh, les da la obligación de que siempre tienen que hacer una lectura de la ley que maximice el cumplimiento de los derechos humanos
Es decir, ahí donde hay dos interpretaciones rivales, el principio pro persona nos dice, se tiene que favorecer la interpretación que da una máxima cobertura de derechos humanos. Y en esta misma reforma, una de las cosas que se hizo es la obligación de todo funcionario, en este sentido que he dicho, de hacer valer la cultura de los derechos humanos. Incluso en el término de que tienen la obligación de actuar para hacer valer esta cultura. Y esto es importante subrayarlo porque explica por qué puede haber una discriminación por inacción. Porque un funcionario, una funcionaria está obligada a actuar precisamente para evitar, por ejemplo, que opere una distinción no justificada que sea lesiva de los derechos humanos. En ese sentido, pues lo repito, podemos tener formas de discriminación que son por acciones directas, bueno, que es porque se actúa o porque no se actúa, por acción o inacción. Y decía yo, estas pueden ser directas, cuando por ejemplo se lleva a cabo o no se lleva a cabo una acción que genera precisamente que una diferencia no justificada termine siendo lesiva en el ámbito de los derechos humanos. Y pueden ser indirectas, cuando por ejemplo se diseña una ley o se echa a andar una política pública que no contempló que había, digamos, efectos diferenciados en distintas poblaciones y que por lo tanto la ley, aunque está construida de alguna manera como algo universal, que en principio busca ser válido para todas las personas, sin embargo, en su aplicación lo que termina ocurriendo es que hay efectos diferenciados para distintas poblaciones. Esto es lo que se llama una forma de discriminación indirecta. Y sí creo que es importante que como universitarias, como universitarios, tengamos claro que están estas dos grandes modalidades de la discriminación, la directa y la indirecta. Porque, por ejemplo, alguien nos puede discriminar en la universidad, ya sea porque estamos haciendo un trámite y hay un trato inadecuado, o porque solicitamos una acción que la universidad tendría que dar que no se nos provee y que entonces por inacción se nos discrimina. Y aquí quizás estamos pensando en formas de discriminación directas. Y lo que se nos olvida es que pueden haber formas de discriminación que tienen que ver con formas de discriminación indirectas, donde no es que haya alguien que activamente o pasivamente está discriminándonos, sino que el diseño de la ley o de la política pública va en contra, de alguna manera, de un grupo o de un individuo. Entonces, explicados estos conceptos, y quizás ahora quedan muy abstractos, pero en la tercera parte de la charla voy a tratar de aterrizarlos en ejemplos concretos para que quede muy claro cómo se ve esto en contextos universitarios. Habiendo dicho eso, lo que quisiera hacer ahora es distinguir esto que son las formas de la discriminación, distinguirlo de lo que podríamos llamar las acciones afirmativas. Cuando hablamos de acciones afirmativas, normalmente estamos hablando de acciones que llevan a cabo, por ejemplo, distintos organismos, puede ser el propio Estado, organismos desconcentrados, descentralizados, que lo que buscan es tratar de mitigar los efectos estructurales que ha tenido la discriminación sobre un grupo. Pongo un ejemplo muy concreto. En algún momento podríamos encontrarnos con que de repente digan, oigan, históricamente las mujeres no han estado presentes en las academias de ciencias, sobre todo en las de ciencias físicas y matemáticas. Esto es algo que sabemos que históricamente han sido campos dominados por hombres. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué no hacemos un intento de aumentar la contratación de investigadoras mujeres en institutos como el Instituto de Matemáticas Aplicadas, el IMAS o el Instituto de Matemáticas, el IMUNAM? Y los pongo como ejemplos. Y alguien podría decir, oye, pero no es un acto de discriminación si tú dices que se va de alguna manera a favorecer la contratación de mujeres. Esto es un ejemplo, pero ejemplos parecidos los tenemos alrededor del mundo. Por ejemplo, Brasil, en el gobierno de
Lula, estableció una serie de cuotas para poblaciones históricamente marginadas a causa del racismo, sobre todo poblaciones negras, pero también poblaciones originarias, ¿no? Digamos, poblaciones que en México llamaríamos indígenas. Y políticas parecidas las ha habido en Estados Unidos hacia negros y latinos, las ha habido en Colombia, por ejemplo, hacia afrocolombianos. Y mucha gente podrá decir, oye, pero esto no es una forma de discriminación hacia la gente blanca, por ejemplo. Y a veces nos encontramos a gente que dice, oye, pero esto es una discriminación contra los blancos. ¿Por qué los estándares de ingreso a las universidades son menores para los negros y latinos en Estados Unidos, para los negros en Colombia, para los negros e indígenas en Brasil, lo que se llaman pretos pardos? Y la respuesta a esto es que no estamos hablando de discriminación, porque si bien se hace una distinción, esta distinción sí está justificada y no busca lesionar los derechos humanos, sino que al contrario, lo que busca es reparar la corrosión y el daño de los derechos humanos de grupos afectados por discriminación estructural. Y aquí estoy empleando un concepto que no había presentado, y es el de discriminación estructural. Un término que se emplea ahora en filosofía es el término de estructural en oposición a transaccional. Lo usamos, por ejemplo, en las discusiones sobre injusticias epistémicas para distinguir entre aquellas injusticias que son sistemáticas, que ocurren de manera reiterada y repetida a través de distintos contextos, y cuando de alguna manera satisfacen todos esos requerimientos, hablamos de una discriminación que es estructural. Es decir, una forma de discriminación es estructural cuando no es aislada, cuando es sistemática, cuando es repetida y cuando ocurre de manera transversal en distintos contextos. Normalmente las formas de discriminación estructural son un indicio de que esta población está sufriendo los efectos de la opresión. Cuando hablamos de opresión, no solo hablaríamos de discriminación estructural, pero sin duda lo presupone. La opresión en general añade algunos elementos adicionales, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con que la opresión normalmente implica una serie de discursos que racionalizan esa discriminación. Por ejemplo, cuando la gente crea un discurso misógino que dice que las mujeres son inferiores, crea un discurso LGBT-fóbico que dice que las personas de las diversidades sexuales y de género estamos enfermas, o cuando alguien tiene un discurso abiertamente racista, pues crea discursos que racionalizan esta discriminación estructural y que pueden ser introyectados y que llevan de hecho a que la persona asuma esto como natural. Cuando eso pasa ya estamos hablando abiertamente de opresión. Es decir, la discriminación estructural es un componente de la opresión. Y habría que distinguirla a la discriminación estructural de lo que se llama la discriminación transaccional. La discriminación transaccional es aquella que ocurre de manera aislada y que puede ocurrir por única vez. Pongo un ejemplo muy sencillo, porque de repente hay gente que dice, oye, me pueden discriminar por ser hombre, me pueden discriminar por ser heterosexual, me pueden discriminar por ser blanco. A ver, en principio es teóricamente posible. Vamos a suponer que el día de mañana yo decidiera poner un bar y pusiera como requisito de ingreso que solo pueden entrar sujetos subalternos a ese bar. Y dijera, pues solo pueden entrar sujetos subalternos, le hace mujeres, diversidades sexogenéricas y personas racializadas. Y que entonces llega un hombre blanco, heterosexual, y me dice, pues yo quiero entrar, y le digo, pues usted no puede entrar. Eh, ¿Podría decirse que es un evento de discriminación? Sí, pero sería un evento de discriminación transaccional. No sería un ejemplo de discriminación estructural. ¿Por qué? Porque no hay una enorme cantidad de bares, ni una enorme cantidad de escuelas, sitios de trabajo, políticas públicas que tengan esa, digamos, manera de agrupar a las personas. Y me parece importante hacer esta distinción porque no se trata de decir que las discriminaciones transaccionales son imposibles.
Son teóricamente posibles, pero son empíricamente muy infrecuentes, lo cual no quiere decir que la legislación no deba contemplarlas, pero sí quiere decir que son realmente muy raras, precisamente porque las formas de discriminación normalmente están ocurriendo, ya sea de manera explícita o implícita, que también es una distinción importante, apelando a una serie de valores que tiene la sociedad y que normalmente no reconocemos que tenemos. Por ejemplo, valores misóginos, valores LGBTI fóbicos, valores racistas. eh, y a veces estos valores se enuncian explícitamente. También esta es una distinción importante. La discriminación que explícitamente enuncia esos valores, como lo vemos ahora en Estados Unidos con formas de supremacismo blanco, supremacismo masculino y heterosexual, que es muy grave, que abiertamente hacen una defensa de estos valores. Pero a veces ocurre de manera tácita. Y ojo, cuando ocurre de manera tácita es porque no nos estamos dando cuenta y podemos incluso militar en contra del racismo, de la misoginia o de la discriminación a personas LGBTE y no darnos cuenta que tenemos estos valores y caer en esta práctica. Es decir, el que tengamos las mejores intenciones del mundo no garantiza que nuestra práctica haya valores, o más bien no garantiza que no hayan valores implícitos en esa práctica que sean discriminatorios. Y en ese sentido, bueno, pues tener muy claro que esto puede ocurrir y que es por eso que normalmente le damos mucha más atención a las formas de discriminación estructural. Es decir, estas formas que de alguna manera son sistemáticas, son reiteradas y ocurren a través de los contextos y que son las que suelen ser más corrosivas de los derechos humanos porque no afectan a la persona de una sola manera. Y habiendo dicho esto, espero que quede muy clara cuál es la distinción entre una acción afirmativa y una forma de discriminación. Una acción afirmativa está justificada. Está justificada porque lo que busca es compensar los efectos históricos que ha tenido la discriminación estructural hacia algún sector y por tanto no es lesiva de los derechos humanos. Es decir, si históricamente, por ejemplo, ha habido una subrepresentación producto de la misoginia, la LGBT-fobia o el racismo hacia las poblaciones que estas tres formas de opresión afectan, cuando tú tienes una política de acción afirmativa, sí haces una distinción, pero está justificada y es para paliar los efectos históricos que tuvo la discriminación estructural. Y espero que esto ayude a entender porque cuando se tienen estas políticas no es discriminación en contra de los varones, no es discriminación en contra de las personas cisgénero heterosexuales y tampoco es discriminación en contra de las personas blancas. Es para paliar la discriminación estructural. Hagamos una analogía con vectores. Si hay un vector que te afecta negativamente, que es la discriminación, lo que hace una política de acción afirmativa es hacer un vector en sentido contrario que trata de cancelar esa fuerza para igualarte de alguna manera a una persona que no estaba siendo afectada por esa fuerza. La analogía espero que funcione para darnos cuenta que no te da un privilegio, lo que te quita es una desventaja. Y lo repito, me parece importante dejarlo claro porque, por ejemplo, ahora vemos en Estados Unidos mucha gente que habla de que estas formas de políticas de acción afirmativa son discriminatorias hacia poblaciones hegemónicas y pues pierden de vista esta complejidad, ¿no? Entonces, con esto cierro la segunda parte y antes de llegar a los ejemplos, solo quiero reiterar lo que he dicho. Estamos hablando de discriminación cuando hacemos una distinción injustificada que es lesiva de los derechos humanos. Esta puede ser estructural o transaccional. Puede ser por acción o por omisión. Puede ser también invocando explícitamente una serie de valores discriminatorios o estos pueden ocurrir de manera implícita. Y habiendo dicho eso, pues sí hay que tener muy claro que son cosas muy distintas las acciones afirmativas y las prácticas discriminatorias. Y pongo ejemplos. Quisiera poner un ejemplo de una forma de discriminación indirecta
que ocurre en nuestra universidad y que yo hasta hace poco no había reconocido que existía. Y que hace poco me di cuenta que era una cosa que yo creo que la universidad no ha reconocido. Muy probablemente muchos aquí están al tanto eh, que la universidad tiene, por ejemplo, una serie de políticas de contratación para investigadores e investigadoras jóvenes que hacen una diferencia de edad. Por ejemplo, a los hombres se les contrata antes de los 37 años y a las mujeres antes de los 39. Ese es un ejemplo de una política de acción afirmativa que obedece al hecho de que muchas mujeres tienen los picos de productividad en su carrera de una forma más tardía que los varones. Hay varias razones por las cuales esto ocurre. Puede ocurrir, por ejemplo, porque tienen hijos y las tareas de cuidado están depositadas en las mujeres, lo cual no debería ser, pero es una práctica real. Y eso hace que muchas investigadoras que son madres encuentren su pico de productividad un par de años o algunos años después que los hombres. Precisamente a raíz de esto es que se instituye esta contratación diferenciada, que es una política de acción afirmativa. 37 y 39 años. Alguien puede decir, eso es perfecto. Ahora, hace poco me encontré con el caso de un colega, un varón trans, que quería concursar una plaza, pero que había un problema. Él había cambiado sus documentos. Él no tenía, de alguna manera, él no tenía hijos, pero como le pasa a muchas transmasculinidades, pues fueron educados con las obligaciones que se espera de las mujeres, que son obligaciones de cuidado. Incluso cuando no se han casado y no han tenido hijos propios, muchas veces participan en actividades de cuidado en el hogar, lo cual explica también por qué muchas mujeres que no están casadas y con hijos tienen también los picos de productividad en una edad más tardía. ¿Qué pasa cuando tienes esta distinción de 37 a 39 años? Esa distinción está pensada para poblaciones cisgénero, porque no contempla que, por ejemplo, un hombre trans que durante una larga parte de su vida vivió bajo los imperativos de lo que se espera de las mujeres, de pronto haga un cambio, una rectificación en sus documentos de identidad y se encuentre de pronto con que es comparado con hombres cisgénero que no tuvieron esa experiencia o que es estadísticamente menos probable que la hayan tenido. Y eso genera, paradójicamente, una forma de discriminación indirecta hacia las transmasculinidades. Entonces, quiero que vean lo paradójico del asunto, porque con esto no estoy atacando a la política de edades diferenciadas. Me parece que es una política de acción afirmativa que está bien hecha, pero que no va lo suficientemente lejos, porque está suponiendo que las poblaciones de hombres y mujeres de las que estamos hablando son poblaciones, en su mayoría, cisgénero heterosexuales. Y al hacer eso, la política pública, en este caso esta política de contrataciones, pasa por alto que las realidades de la población LGBT universitaria, que busca de alguna manera ser contratada en la universidad, son distintas. Y en este caso en detrimento del derecho al trabajo que pudiera tener una transmasculinidad. Y esto se los pongo como ejemplo porque es un caso real. Es un caso que ya pasó. Digo, no voy a dar nombres porque no vine aquí a contar el caso, sino a de alguna manera usar esto que pasó para señalar cómo esto es una realidad que puede pasar dentro de la universidad y donde dentro de una política, de una acción afirmativa que tiene todo el sentido del mundo, pasa, sin embargo, que no se anticipa la realidad de personas LGBT y caemos en un caso de discriminación indirecta. Entonces, espero que este ejemplo ayude a entender qué es esa discriminación indirecta. Porque si ven este ejemplo, no había una intención de discriminar a las transmasculinidades. No fue algo que se buscase, ni por acción ni por omisión. Fue simplemente que el diseño de la ley no contemplaba los requerimientos de las poblaciones, en este caso transmasculinas, y genera esta dinámica.
Y hay que decir que esto, bueno, ya conocíamos casos particulares de discriminación indirecta, porque esto es lo que pasó, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Todo el mundo se puede casar. Claro, esto siempre había sido posible, todo el mundo tiene el derecho al matrimonio, pero es un derecho de una mujer con un hombre. Cuando lo pones así, generas discriminación indirecta, porque aunque parece que es un derecho que tenemos todas las personas, de hecho está limitando las posibilidades de un sector. Eso es una forma de discriminación indirecta y en la universidad ocurre cuando, por ejemplo, pasa este ejemplo con las transmasculinidades o pasa también cuando, por ejemplo, tenemos una serie de exigencias que no contemplan las realidades diferenciadas de distintas comunidades. Y desde luego hay formas de discriminación mucho más directas, por decirlo como es, que tienen que ver con todas estas formas de discriminación que quizás conocemos mucho más y que tienen que ver con, por ejemplo, las formas de discriminación que encontramos con el uso de espacios universitarios, que pueden ser, por ejemplo, baños, gimnasios, vestidores, eh, zonas deportivas que tienen generizadas las regaderas, por ejemplo. Ahí podemos tener formas de discriminación donde abiertamente puede haber alguien que nos diga usted no puede entrar ahí y que de hecho al estar codificadas, por ejemplo, de manera binaria, una de las cosas que hacen es que también generan discriminación indirecta hacia personas no binarias. Es decir, en el tema de los baños ocurren en simultáneo distintas formas de discriminación porque puede haber personal que te deniega el uso del espacio si eres una mujer trans o un hombre trans, o si tienes una expresión de género no hegemónica, puede ser simplemente una mujer que se ve muy masculina, un hombre que se ve muy femenino, o simplemente alguien que no tiene quizás un performance de género convencional. Entonces, eso puede coocurrir con, por ejemplo, el hecho de que si tienes espacios binarizados, eso de hecho genera una discriminación indirecta porque no contemplas la existencia de personas no binarias y las obligas a usar espacios binarizados. Eh, por cuestiones de tiempo, digamos, lo voy a dejar aquí. Simplemente me gustaría señalar que las formas de discriminación que he mencionado pueden ocurrir adentro de las aulas, ya sea por la acción o inacción de los docentes. Puede ser de manera explícita o de manera implícita, porque el docente, la docente, tiene una serie de valores que lo llevan a un trato diferencial. Ojo, incluso si no lo pretende. Y eso hay que tenerlo muy claro. A veces no es que la gente quiera discriminarnos, es que está acostumbrada a hacer una distinción y no ha reflexionado lo suficiente sobre eso. Puede ocurrir en el aula, puede ocurrir en la relación con las autoridades universitarias en una serie de procesos que pueden afectar al estudiantado, pero ojo, también pueden afectar a las personas que laboramos en la universidad. Que no se nos olvide que la universidad es un espacio de enseñanza, pero también es un espacio de trabajo. Y yo lo dejaría ahí porque si no, no vamos a poder abordar las preguntas. Claro, muchísimas gracias. Shibon, hay varias preguntas aquí. Suriel, por ejemplo, pone, ¿cuáles son los mecanismos más comunes y normalizados de discriminación hacia personas LGBTI en la universidad? No sé, ¿quieres que vaya una por una o te paso en grupos? Si ¿Qué quieres, vamos prefieres? de dos en dos. Ok. Y hay otra, ¿qué retos ha enfrentado usted como investigadora trans en la academia? ¿Y qué estrategias han sido útiles para sostener una trayectoria académica en un entorno que aún reproduce estas formas de exclusión? Bueno, pues creo que las puedo combinar justamente con una respuesta un poco biográfica. Yo creo que las formas de discriminación más cotidianas en la universidad suelen ser formas donde hay una discriminación eh, que no, que no está militando en la discriminación, que no es explícita, sino que suele ser una forma de discriminación implícita, donde simplemente la gente está acostumbrada a una serie de tratos y le cuesta trabajo acomodarte. A mí eso me pasa muy seguido. Por ejemplo, hay un evento y de repente un colega varón saluda de beso a todas las compañeras
y a mí me saluda de mano. Ese es un acto de alguna manera de discriminación. Lo ideal, por supuesto, sería que no saludaran a nadie de beso, porque dicho sea de paso, a mucha gente les resulta incómodo. Entonces ahí, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy cotidiano de algo que le pasa a muchas personas trans, sobre todo mujeres trans, que son saludos diferenciados por parte, por ejemplo, de colegas. Es algo que a mí me pasa mucho y que los colegas no necesariamente tienen la intención de discriminarme, pero de manera implícita, no, pues no están acostumbrados a esta forma de salud y lleva a una forma de discriminación que tú reconoces inmediatamente. Tú notas la diferencia en el trato y alguien podría decir, ¿y por qué esto es lesivo de tus derechos humanos? Pues porque de alguna manera hace que en tu ambiente de trabajo te sientas señalada, te sientas diferente y de alguna manera te lleva a no necesariamente eh, tener un ambiente de trabajo sano en términos, digamos, muy simples. Eh, y yo creo que muchas de las formas de discriminación que hay en nuestra universidad son de este tipo. Cuando yo estaba en el bachillerato, tenía un maestro que, por ejemplo, constantemente decía que las personas LGBT eran así por deficiencias hormonales. Y no lo decía con la intención de atacar al estudiantado. Era algo que él creía, pero que generaba, desde luego, que para quienes éramos LGBT fuera muy incómodo estar en ese salón. Entonces yo diría, tenemos formas de discriminación que son muy cotidianas y muy amplias en la universidad, que creo que son formas de discriminación implícitas, lo cual no quiere decir que no haya las otras. O sea, yo creo que sí llega a haber espacios donde abiertamente la gente milita. Y sí he sabido de casos de profesoras y profesores que abiertamente pues hacen comentarios negativos acerca de ya sea mujeres, personas LGBT, personas racializadas, personas con discapacidad, personas indígenas. O sea, realmente eso sí llega a pasar. Eh, y creo que, por ejemplo, en la universidad tenemos formas de discriminación indirecta hacia población LGBT. Ponía yo este ejemplo, pero no es el único. En realidad, la universidad siempre está pensando que sus estudiantes son personas cisgénero heterosexuales y muchos de los espacios y protocolos y procedimientos están pensados para estudiantes cisgénero heterosexuales. Lo cual de nuevo no quiere decir que no hayan las otras formas de discriminación, ¿no? Pero bueno, eh, y bueno, yo he enfrentado desde luego estas formas de discriminación cotidiana, otras no tan inocentes, o sea, sí hay gente que abiertamente rechaza a las personas trans y bueno, esto pasa. Eh, y ante eso, pues, ¿qué podemos hacer? Yo creo que de entrada, espacios como este son importantes porque le dan, en este caso, las les estudiantes, pero también espacios como este se pueden hacer con trabajadores, trabajadoras, no solo personal académico, sino de todo tipo, para que identifiquen las formas de discriminación, las reconozcan, las puedan nombrar y eventualmente las puedan denunciar. Y cuando digo denunciar, no debe entenderse esto como si yo quisiera poner una especie de santa inquisición queer, porque luego nos acusan de esto. Porque no estamos necesariamente pidiendo que se corra la gente ni nada. O sea, muchas veces las medidas son medidas de capacitación. O sea, le dices a alguien, oye, sería importante que tuvieras un curso de capacitación. Son medidas que buscan evitar lo que se llama la reparación, perdón, la no repetición del daño y lograr la reparación del daño, ¿no? Eso es lo que se busca, y lo reitero porque mucha gente cree que la denuncia necesariamente lleva a prácticas punitivas y hay que decir que esto no es necesariamente el caso. Eh, y bueno, desde luego creo que hay cosas que se tienen que hacer a nivel institución que son mucho más difíciles, porque eso no lo puede hacer ni Carla, ni Cristina, ni yo. Eso requiere estar en otro lugar, pero creo que podemos presionar, por ejemplo, a través de nuestros consejeros, para que estos cambios pasen. Yo el ejemplo que mencionaba hace rato de las formas de discriminación indirecta, yo creo que nadie lo había visto. Yo no lo había visto hasta hace un par de meses.
Y cuando lo vi dije, oh, es real, este es un problema que yo creo que nadie ha visto, ¿no? Y yo creo que si lo visibilizamos podríamos lograr un cambio. Eso es mi opinión. Muchas gracias, Shivon. Hay otras preguntas. Paula Karina te pregunta, desde su experiencia, ¿cómo responden las instituciones? Creo que ahorita estabas un poco mencionando. ¿Cómo responden las instituciones universitarias cuando se les señala por prácticas discriminatorias? ¿Existe una disposición real al cambio? Y Alejandro te pregunta, ¿de qué recursos dispone el denunciante ante una persona ante una forma de discriminación indirecta? ¿Cómo puede hacer patente la discriminación sufrida cuando no hay una acción directa perceptible? Bueno, agradezco estas dos preguntas. A ver, primero que nada, yo diría, la universidad es muy grande y es muy heterogénea. Yo creo que al interior de la universidad hay partes de la universidad que son muy refractarias a la crítica y otras que son más abiertas a la crítica. La universidad no es un monolito y no solo no es un monolito en cómo reacciona a la discriminación, sino que tampoco es un monolito en lo que tiene que ver con la actitud de las personas que están haciendo la política universitaria. Eso quiere decir que hay partes de la universidad que pueden tener buena voluntad de escucha y otras que no. Eso, desafortunadamente, pese a que tenemos ahora una coordinación para la igualdad de género que trata que esto sea mucho más homogéneo, yo diría, bueno, pues no es una realidad todavía que esto sea algo mucho más homogéneo. Sé que la universidad ha impulsado políticas, pero también, y lo digo de frente y sin tapujos, creo que muchas veces justamente la población LGBTI es dejada de lado en el diseño de esas políticas, incluso dentro de los organismos de la universidad que buscan fomentarlo. Creo que el tema que se dedica a población LGBT, los recursos humanos, no humanos, son significativamente menores. Y eso sí creo que sigue llevando a que este tema dentro de la universidad esté todavía, pues, digamos, en pañales. Yo sí creo que ahí tendríamos que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Simplemente por un ejemplo de, como no pensamos en estos temas, nadie va por ahí diciendo, oye, esta forma de discriminación este, indirecta, nadie la había visto, ¿no? Porque la cantidad de personas que se dedican a examinar las políticas públicas universitarias en ese tema es muy poca. Entonces, ¿cómo la vamos a reconocer? Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo reconoces que hay una forma de discriminación indirecta? A ver, primero que nada, yo no soy abogada, lo que sí te podría decir es, si hay criterios legales que se emplean y que se usan en los juzgados, sobre todo, bueno, eh, para ver que en efecto hay una ley o una política pública que genera discriminación indirecta. Para decirlo de una manera, digamos, desde alguien que no se dedica al derecho, lo que tú tienes que mostrar es que hay algo que genera efectos diferenciados eh, sobre una población que esos, esos efectos no diferenciados no estaban siendo esperados cuando se diseñó la ley, no se anticiparon y que son lesivos de sus derechos humanos. Si tú logras mostrar que se cumplen estos elementos, que el diseño de una política pública, de una ley, no anticipó estos efectos negativos, pero que estos son reales, son existentes eh, y que estos efectos no pueden ser justificados si son lesivos, entonces tú estás mostrando que una política pública o legislación, por ejemplo en la propia universidad, eh, está incurriendo en discriminación indirecta. Mira, hay un par que a lo mejor da tiempo, que una es un poco más epistemológica. Dice, ¿puede hablarnos sobre cómo, Suriel, puede hablarnos sobre cómo el reconocimiento de distintas subjetividades transforma la producción del conocimiento académico? Y aquí hay una, eh, creo que es importante decirla. Kevin, ¿hoy en día existe alguna institución a la que podamos acudir para obtener información para saber si hay alguna acción percibida, para saber si alguna opción percibida es o no discriminación? Eh, esas. Sí, empiezo con la segunda. A ver, dentro de la universidad tienes tanto la Defensoría de los Derechos Universitarios
como la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género. Es un poco irónico que yo diga que de todas maneras el tema LGBT está todavía subrepresentado en estos dos espacios y te recomiendo estos espacios. Son los que hay y han hecho un trabajo en este tema. De hecho, tienen toda una cartilla de temas de derechos de personas LGBT dentro de la universidad, que es descargable en el sitio de estos dos espacios y de la Abogacía General de la UNAM. Puedes acudir a estos dos espacios dentro de la UNAM que te van a asesorar. En mi opinión, la Defensoría siempre tiene las mejores intenciones. De nuevo, las mejores intenciones no significan que necesariamente se puedan reconocer, porque hay veces que los sesgos los tenemos todos e incluso con la mejor de las intenciones están operando. Pero diría que sí es un espacio que por lo menos tiene la voluntad de acompañar y creo que en general intentan hacerlo. Y lo mismo creo que hay gente dentro de la SIGU que lo intenta. De nuevo, yo creo que hay falta personal, creo que faltan recursos, creo que este tema tendría que ser discutido más, pero bueno, dentro de todo, ahí hay gente que sí tiene voluntad de escucha y de transformación. Fuera de la UNAM, pues como es una universidad nacional, está la Comisión de Derechos Humanos Nacional y el CONAPRED, que también en algún momento donde se sufre un acto de discriminación, si tú levantas una queja ahí, ellos tienen competencias sobre la UNAM. Eh, y también ellos te pueden orientar. Y sobre la cuestión epistemológica, para ir cerrando, porque ya vamos sobre tiempo, simplemente decir que en las últimas décadas, ya probablemente 70 años, empezó todo un trabajo para reconocer que la pluralidad de puntos de vista es fundamental en la epistemología, que esto requiere una pluralidad de visiones y que no importa que tengas muchas personas, si todas las personas comparten un punto de vista, es mucho más probable que se propague un sesgo, es mucho más probable que se extienda ese sesgo. Cuando tienes una diversidad de puntos de vista, pues es mucho más fácil de alguna manera que alguien reconozca que allá hay un sesgo. El ejemplo que te pondría es lo que ponía yo de ejemplo de discriminación indirecta. Probablemente si tuvieras una transmasculinidad discutiendo esa política pública dirían, oigan, esto a mí no me conviene. Pero si solo tienes personas cisgénero, nadie se va a dar cuenta. Y pues esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Shibón Guerrero por acompañarnos en esta charla. Les invitamos a que nos acompañen a los eventos de la semana. El mismo día de hoy, en la tarde, hay un conversatorio entre académicas de la Facultad de Ciencias. Les invitamos para que estén presentes en este evento. Muchas gracias, doctora Shibón Guerrero. Agradecemos mucho a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto.